bienvenidos a la casa del Señor. Hay varias personas que no están hoy por causa de enfermedad, otros por hermano Arturo, sus papás están enfermos y diferentes razones para aquí. Pero ustedes están aquí, que Dios los bendiga. Sean todos muy bienvenidos. Que Dios nos hable a todos, que Dios toque los corazones, que Dios manifieste grandemente cada uno de nosotros. Voy a pedir, hermanos, que por favor abran sus Biblias en Primera de Pedro. El domingo antepasado prediqué hasta el verso 5. Vamos a continuar con el 6 hasta el 12. Pero primero quiero comenzar haciéndoles una pregunta. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta y quiero que piensen la pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios de la obra? ¿Cuál es el propósito? A ver si me entienden. ¿Cuál es el propósito de toda la obra? Dejar su trono, venir a esta tierra, dar su vida en sacrificio para sus apóstoles, enviarlos a todas las naciones hasta que ha llegado a nosotros. ¿Cuál es de la obra de Dios? ¿Será para dar los templos, atrayéndolos música que a la gente le gusta? ¿Será para eso? ¿No? Traer gente, que el templo se llene con esa música que al gusto de la gente, para luego entretenerlos con emociones. ¿Ese es el propósito por el cual Cristo vino, hermanos? ¿Verdad que no? El propósito de Dios es para salvación. Para salvación. No hay un mayor propósito cual Cristo o palabra, por el cual Cristo dio, por el cual Cristo llamó a sus discípulos, los envió a predicar para la salvación de tu alma. ¿Entendemos eso, hermanos? Amén. Y mire, el versículo 6, por favor, hermanos, dice, en lo cual vosotros os alegráis. O sea, nosotros nos alegramos. Si entendemos esto a profundidad, nos produce alegría, paz, gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ahora somos salvos. Uno eres salvo porque no has querido. Cristo está aquí. Él quiere salvar tu alma. Cristo está aquí y Él te está llamando. Ven a Cristo y Él salva tu alma. Piensa, examínate si eres salvo o eres salva o aún no eres salvo. Porque el propósito del Señor de haber iniciado la iglesia, de haber instituido la iglesia, enviar a sus discípulos, a sus apóstoles, a predicar el evangelio, es para salvación de las almas. No hay otro propósito, hermano. No es para atraer gente con música, con lo que sea, con comida, con lo que sea, llenar templos y luego entretenerlos con emoción. No, ese es el propósito. Es cierto que debemos de adorar al Señor, música, pero que a Él le agrada, o que a la gente le gusta ni le agrada. No es el propósito atraer a la gente con música. El propósito de la música es para adorarle a Él, para alabarle a Él. Y tiene que ser a gusto del Señor. Debemos de adorarle en espíritu y en verdad.
pero todo o el principal propósito, no hay otro propósito más importante que la salvación de tu alma. Salvación de nuestras almas, la salvación de mi alma. Porque mucha gente ya está en el infierno. Y todos los días está yendo gente al infierno. Todos los días. Gracias a Dios, porque tú y yo ya tenemos la salvación, tenemos la seguridad. Y dice la palabra de Dios que el Señor nos guarda, como lo vimos en el último versículo de la semana antepasada. Por medio de la fe, nos guarda con su poder hasta que lleguemos allá. O sea, la salvación, si la tienes, si la tenemos, está segura porque Cristo es el que nos la guarda. Amén. Ahora vamos a ver cosas muy importantes, hermano. Eso tiene que producirnos gozo, alegría. Soy salvo, soy un hijo de Dios. Pero yo debo de ser ejemplo para que otros conozcan también a Cristo. No para llenarme de orgullo, decir, soy salvo, ya soy un hijo de Dios, soy hijo del gran rey, y pisotear a los demás o menospreciar a los demás. No, debo de ser ejemplo para los demás. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dice el verso 6, vamos a leerlo. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, y yo pienso que sí es necesario, porque no somos perfectos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no somos perfectos? Entonces fallamos y Dios tiene que enseñarnos el camino correcto. Y si estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, pues Él tendrá que disciplinarnos. Aparte de eso, hermanos, cuando tú le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, le declaraste la guerra a Satanás. Satanás se volvió nuestro enemigo. Antes, pues, agradábamos al diablo. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Andábamos agradando al diablo y el diablo pues, estaba contento con nosotros. Ahí estaban los demonios y gozándose con la vida de nosotros. Pero cuando nos cruzamos a las líneas del Señor Jesucristo, cuando venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, el diablo se convirtió en tu enemigo y en mi enemigo. Y eso tenemos que tenerlo bien en claro, hermanos. El diablo, si tú eres una hija, un hijo de Dios, el diablo es tu enemigo. Y nosotros tenemos que ser enemigos del diablo, perdón. Somos amigos de Cristo, somos amigos de Dios y ahora somos enemigos de Satanás. ¿Sí? Amén. Ahora, nuestra fe, hermanos, está siendo probada constantemente. Todos los días. Mi fe, tu fe está siendo probada, porque si fuéramos perfectos no sucedería eso, pero como no somos perfectos, entonces nuestra fe va siendo probada mientras estemos en este cuerpo de carne, porque este cuerpo de carne, el mío, yo no sé el suyo, le gusta el pecado. Le gusta el pecado, le atrae el pecado, le atraen las cosas del mundo. Y ahí es donde está una lucha. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en mí me dice no. Y la carne me dice que sí. Y entonces ahí yo tengo que tomar una decisión. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿Al Espíritu Santo o a mi carne? Y la carne, ustedes saben que pues el diablo se aprovecha los demonios se aprovechan de la carne y nos quieren llevar al mundo, a hacer las cosas que al mundo le gustan, las cosas que el mundo ofrece, todo lo que el mundo nos ofrece y que es desagradable a los ojos de Dios, nosotros tenemos que decir no. ¿Qué entendemos, hermanos? Amén. Tenemos que decir no, porque mientras estemos en este cuerpo de carne, nos gustan las cosas del mundo. Quiero llevaros un momentito, rapidito, por favor, unas hojitas más adelante, 1 Juan capítulo 2.
en el verso 16, dice, porque todo, no dice que algunas cosas, ¿verdad? Dice todo, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Dice todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en el versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y nosotros, hermanos, como no somos perfectos, las cosas del mundo nos atraen, ¿verdad que sí, hermanos? Sí. Nos atraen. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo también tenemos que examinarnos y decir, bueno, esto es lo que el Espíritu Santo me está diciendo, esto es lo que Dios quiere. Tenemos que ser inteligentes y decir, no, yo quiero, necesito hacer las cosas que Dios me manda. Porque si me niego a hacer las cosas que Dios me manda, pues Él tendrá que disciplinarme. Y aparte de eso, hermanos, aparte de eso, como lo vimos en la escuela dominical, le servimos de tropiezo a las demás personas, comenzando con los de nuestra familia, ¿cierto? ¿Verdad? Hermanos, miren, le servimos de piedra de tropiezo a la familia y luego queremos exigirle a la familia que haga lo que ya nosotros le servimos de tropiezo, ¿verdad? Así es, hermano. Ahora, mientras estemos en este cuerpo de carne, regresemos ahí a Primera de Pedro, por favor. La salvación ya la tenemos asegurada porque es Jesucristo quien nos la guarda, quien nos guarda con su poder. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero fíjese lo que continúa diciendo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, estamos en este planeta Tierra, estamos con este cuerpo de carne y estamos luchando, estamos en esa guerra, en esa batalla, porque le hemos declarado la guerra a Satanás. Eso lo tenemos que tener bien en claro. Satanás es tu enemigo. Si tú eres de Cristo, Satanás es tu enemigo. Ahorita vamos a ver cómo es que nos podemos defender de Satanás. Pero la salvación de tu alma aún no está completa. Se va a completar cuando estemos allá con Cristo. Okay. Allá en su trono, allá delante de Él, con un cuerpo glorificado. Ahora tenemos la salvación de nuestra alma, sí, y el Señor Jesucristo promete protegernos. Y la salvación no la vas a perder nunca. Amén. La salvación no la vas a perder porque es Jesucristo quien la guarda. Fíjate lo que dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios. Somos guardados no por nuestro poder, sino por el poder de Dios. Amén. La salvación no se pierde, pero la fe sí se debilita. La fe puede ser afectada. La fe es afectada. Y vamos para entender un poquito mejor esto, hermanos, vamos a Efesios, por favor, capítulo 1. En el capítulo 1, el versículo 13 dice, en él también ustedes, o sea, refiriéndose, hablando de los gentiles, primero habla de los judíos y luego se refiere a los gentiles, a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también ustedes, haciendo referencia a los de Éfeso, que eran gentiles, habiendo oído la palabra de verdad. Eran personas ignorantes en cuanto a las escrituras. El pueblo judío tenía la ley de Moisés. Esta gente no conocía nada de la escritura, igual que nosotros. Dice, pero ustedes habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo sucede eso? Cuando oíste la palabra, el evangelio de la salvación, y creísteis en el Señor Jesucristo y lo aceptaste como tu Señor y Salvador. ¿Qué es lo que sucede? Dios te puso un sello.
Dios te selló, te puso un sello. Ese sello es la promesa de tu herencia que se encuentra allá en los cielos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Es la promesa de nuestra herencia. Fíjate lo que dice el versículo 14. Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que el 14 dice que es las arras, o sea, el contrato, ese compromiso de Dios hacia nosotros, es el pacto de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, hasta que lleguemos allá. Ese es el sello, el contrato. ¿Y quién es el que guarda nuestra salvación? El poder de Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? El poder de Dios. Entonces, el Espíritu Santo que nos fue dado cuando creímos en Él, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nos ha sellado y eso nos asegura. Es una ancla que tenemos allá en el cielo. Es la seguridad de que vamos a llegar allá. Pero estamos aquí en la tierra. Y mientras estemos aquí en la tierra, hermanos, tenemos que estar viendo hacia dónde me voy a ir. Porque la carne es débil. Y tenemos esta mente carnal y el diablo usa el mundo para atraer nuestra carne. Y el Espíritu dice no, el Espíritu Santo dice no. Y nosotros tenemos mente, ¿verdad? Somos personas inteligentes que pensamos, tenemos que decidir hacia dónde me voy a inclinar. Y sí me estoy explicando, hermanos. Colosenses, por favor, unas hojitas más adelante, Colosenses capítulo 3. En el versículo 1, Colosenses 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Ahora, resucitado, hermanos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Amén. Estábamos muertos en pecados. Y cuando Cristo vino a nosotros, nos dio vida nueva. Entonces, nos resucitó. Nos resucitó para que andemos en vida nueva. Entonces, si habéis sido resucitados con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque todavía estamos en la tierra. Y nosotros, ¿cómo podemos buscar las cosas de arriba? Pues en oración y a través de la lectura bíblica. Y decir, Señor, ayúdame porque yo te quiero obedecer a ti. Porque ahí hay bendición, hermanos. ¿Qué me estoy explicando, hermanos? Dice en el versículo 3, dice, porque habéis muerto, o sea, muerto a la vida vieja, muerto al pecado. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, o sea, cuando Cristo arrebate la iglesia, cuando Cristo nos llame a su presencia, cuando Cristo diga su vida acá, o sea que uno muere y bueno, pues uno va a pasar a la presencia del Señor. Pero cuando Cristo arrebata la iglesia, entonces, versículo 4, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, un cuerpo cambiado, transformado. Ahí se completa nuestra salvación. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Sí se entiende? Amén. Y si no lo entendió, pregúnteme por favor después, porque yo quiero que se entienda. Así que nuestra salvación está guardada por el poder de Dios y está asegurada, está segura. Vamos a regresar a Pedro, hermano, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Y dice que ahí está guardada, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero recuerden, hermanos, es mediante la fe. Y la fe crece por la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios. O sea, ¿es bueno congregarnos? Claro. Sí. ¿Es bueno leer la Biblia? Amén. Sí. No se trata nada más de hablar bonito, se trata de ser obediente al Señor. Tenemos que ser obedientes al Señor. Congregarnos, escudriñar las Escrituras, ser obedientes a Dios.
Ver qué es lo que Dios quiere de mi vida, qué Dios quiere de tu vida. Y no solamente enseñar a los demás lo que Dios quiere de la vida de los demás, sino también qué quiere Dios de mi vida, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios de mi vida? Entonces, yo tengo que procurar ser obediente al Señor. Ahora, si nuestra salvación está guardada y está asegurada, pero ¿qué pasa, hermanos? Veamos el versículo 6. Dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Ahora, nuestra fe, como dije hace un momento, está siendo probada constantemente. ¿Verdad que sí, hermanos? Sí. Está siendo probada constantemente. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros, pues pecamos todos los días? Yo creo que todos los días pecamos, de alguna u otra manera fallamos. Y pecamos y es porque nuestra fe se debilitó, está débil. De alguna manera la fe se debilita, pecamos. En nuestra fe, hermanos, se ve afectada y cometemos errores. Cometemos errores. ¿Verdad que sí? Hacemos cosas equivocadas. Aún ahora como cristianos hacemos cosas equivocadas, cometemos errores y de esa manera nos afectamos a nosotros mismos. Nuestra vida espiritual se ve afectada, ¿cierto o no es cierto? Claro. Ahora, mi vida se ve afectada espiritualmente. Cometo errores y afecto a las personas que me rodean. Afecto a mis hijos y afecto a otras personas, no solamente a mis hijos. Puede ser el cónyuge, puede ser a otras personas que me ven en el trabajo, donde quiera que yo ando, me muevo, o personas de la iglesia. Porque mi fe está afectada, está débil. ¿Por qué? Porque no estoy soportando la prueba, le estoy dando lugar al diablo. Y pienso, hermanos, a veces, hermanos, creo que estoy en lo mejor de lo mejor. Y no me doy cuenta. Y hermano, ahí es donde uno tiene que estar, Señor, por favor, ayúdame a ver con claridad, a saber en qué te estoy fallando, porque todos los días pecamos, ¿cierto? ¿No es cierto, hermanos? Todos los días, y dice la palabra de Dios, el que diga que no peca hacia Dios mentiroso. Sí. Y luego, pues también otro pecado más, al decir que Dios es mentiroso, no, pues si ya con el solo hecho de que peco, y luego digo que no peco, no, sí peco. Lo que tengo que venir es reconocer mi pecado y Señor, perdóname, ayúdame aún de aquellos pecados que me son ocultos. Sí. Quiero estar bien contigo, quiero vivir una vida agradable a tus ojos, agradable a ti. Ahora, o sea que tus decisiones, mis decisiones, aparte de afectar mi vida, cuando es mala, afecto a las demás personas. O sea que mis decisiones, ¿qué voy a hacer? Si voy a ser obediente, si voy a ser fiel al Señor Jesucristo, eso juega un papel muy importante en tu vida y en mi vida. Juega un papel de suma importancia en la vida espiritual, en lo más importante que debe de ser para nosotros, que es la vida espiritual en Cristo Jesús. ¿Cierto, hermanos? Juega un papel muy importante en mi vida, en tu vida y en la vida de los demás, en la vida de nuestros hijos. ¿Sí? Amén. La vida de nuestros hijos. Ahora, ¿cómo podemos defendernos y fortalecernos de esto? Vamos a Efesios, hermano, por favor. Efesios capítulo 6, dice aquí la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En quién, hermanos? En el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer eso? A través de la oración.
a través de conocer o ir conociendo la palabra de Dios para darme cuenta en qué estoy mal delante de Dios. No dejarme llevar por las cosas del mundo, lo que enseña la internet, las redes sociales y todas esas cosas, o lo que enseña la gente que no conoce a Dios, sean parientes de nosotros, sea lo que sea. Tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo, pero conforme a las Escrituras. Porque el Espíritu Santo no nos va a guiar a otra cosa, pero a veces, hermanos, si no leemos las Escrituras, ¿cómo el Espíritu Santo o qué es lo que nos va a recordar el Espíritu Santo si no hay palabra? Más bien el diablo lo que nos trae a la mente son las cosas que vemos en los videos, en los juegos, en la televisión, en las novelas o lo que sea. No sé si tú miras novelas, pero cualquier cosa que es del mundo, eso es lo que va a estar llena la mente va a estar contaminada y eso es lo que va a estar dando vueltas aquí. Pero si tú lees la palabra, das su tiempo para leer la palabra de Dios ordenadamente, el Espíritu Santo te va a recordar la palabra, y cuando haces algo que es contra la palabra, el Espíritu Santo se va a encargar de recordártelo y te va a llevar al arrepentimiento o a que no lo hagas. Y de esa manera tu vida se va santificando, se va pues poniendo a cuentas con el Señor. Por eso dice, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, pero no solamente no solamente así, y en el poder de su fuerza. Ese poder de Dios, creador del universo, creador del sol, de los soles, de las galaxias, de los sistemas solares, de toda la creación, de la creación que Dios hizo en la tierra, contigo, conmigo, con nosotros, el que nos creó. Dice que nos fortalezcamos ahí, hermanos, en ese poder glorioso. Ahí está el poder, hermanos. Solamente lo que tenemos que hacer es decir, Señor, por favor, ayúdame. Te necesito, Señor. Y luego dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, el diablo está constantemente acechando. ¿Para qué nos va a acechar el diablo? Porque quiere que desobedezcamos a Dios. Así de sencillo. Ahora, ya nosotros somos salvos. Tu salvación, mi salvación, está siendo guardada por el poder de Dios. Pero si tu fe es debilitada, si tu fe se debilita, te va a afectar a ti y vas a afectar a los que te rodean. ¿Cierto o no es cierto? Afecta tu vida, afecta mi vida y afecta a los que están alrededor mío. Y los afecto y veo yo que los afectados, no me veo a mí, veo a los afectados y les voy a exigir que ellos vivan una vida agradable a los ojos de Dios. Cuando yo les estoy sirviendo, lo pienso. Dice, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre, carne, o sea, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Los vemos? No, no los vemos. No los podemos ver. Pero podemos a veces darnos cuenta por los pensamientos que vienen a la mente, lo que ellos quieren que nosotros hagamos, que yo haga. Ahí me doy cuenta que es un demonio. O por lo que hago. ¿Quién me llevó a hacer eso? Es el diablo. Pero no los vemos. Pueden estar en tu recámara, pueden estar en tu carro, en tu trabajo, donde quiera que tú andes,
No ves. Somos protegidos por el poder de Dios, pero Dios está permitiendo que seamos probados, que nuestra fe sea probada. Porque Dios quiere encontrarla cuando lleguemos allá, como una fe que va a ser honrada, una fe que va a ser gloriosa, porque a través de tu vida, después de haber conocido a Cristo, Dios te va a galardonar. Te va a dar galardones, te va a premiar. Y vamos a ser pasados por el tribunal de Cristo para que cada cosa que hayamos hecho, sea buena o sea mala, el Señor va a premiar o no nos va a premiar. La salvación está segura. La salvación está segura. Asegurada por Cristo. Pero los galardones no. Hay que perder. Podemos llegar allá, no hay galardón. Pero Señor, si yo hice. Sí, pero también hiciste esto y esto. Y le restamos a las cosas buenas, hicimos más cosas malas que buenas. Aparte que hayamos afectado causa de la debilidad de nuestra fe. Causa de la debilidad de nuestra fe, afectamos primeramente a nuestra familia y después a las demás personas que nos ven. Eso es para meditar. Así es de que tus decisiones, mis decisiones juegan un papel, fíjate bien, un papel muy importante en tu vida, en mi vida y en la vida de las demás personas. Dice el versículo 13, por tanto, por esta razón, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, siempre verdad, y vestidos con la coraza de justicia, de practicar la justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, confesando a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No te avergüences de dar testimonio de Cristo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El diablo está lanzando dardos constantemente, a través de la mente, pensamientos, a través de la vista, de los ojos. Siempre está lanzando dardos y nosotros tenemos que decidir. ¿Y cómo vamos a decidir positivamente, agradable a Dios? Por la fe, por el escudo de la fe. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad la palabra de Dios, la espada del Espíritu, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello toda perseverancia y súplica, todos los santos, por todos los santos. Regresamos, hermanos, para terminar en Primera de Pedro. Así que dice el verso 7, vuelvo a leer, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, más preciosa que el oro. ¿Por qué, hermano? Porque allá vamos a ser galardonados con cosas espirituales, no con oro material, no con cosas materiales, sino con algo espiritual eterno. Lo de aquí es pasajero, lo de allá es eterno. ¿Sí? Lo de allá es eterno. Dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, para que tu fe, mi fe, sea hallada en la alabanza. ¿Quién es el que la va a alabar? El Señor Jesucristo. Cuando diga, bien, buen siervo, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bien, buen siervo,
gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo ahí en el tribunal. Bendito sea el Señor, que nosotros no vamos al trono blanco. Tú eres salvo si tú has creído en el Señor Jesucristo. Salvación está segura, pero siempre piensa, estamos en una guerra y la guerra es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Y cómo nos podemos proteger? Con el poder. A través de la oración, a través de alimentarnos de la palabra de Dios. Cuando una persona no se alimenta de la palabra de Dios, hermano, usted ha visto las plantas que no se riegan, que empiezan a entristecerse y se marchitan y empiezan a secársele las hojitas. Eso pasa contigo si no lees la palabra de Dios. Empiezas a marchitar. Tu fe se empieza a debilitar. El diablo, ahí es donde aprovecha la oportunidad para hacerte caer. Dice, versículo el 7 al final, dice, para que tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, cuando Cristo viene a llevarse su iglesia. ¿A quien amáis sin haberle visto? ¿Amas a Cristo? ¿Amamos a Cristo, hermanos? En quien creyendo, hemos creído en Él, aunque ahora no lo vemos, pero Él prometió que estaría aquí y Él está aquí, nos está escuchando y nos está viendo. Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y recuerden, esa salvación a la cual se refiere es la salvación completa, cuando este cuerpo va a ser transformado de un cuerpo de muerte a un cuerpo glorioso. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí, o sea, no para ellos mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Nosotros, hermanos, somos personas muy privilegiados porque Dios vive en nosotros. Dios vive en nosotros por medio del Espíritu Santo y el Señor Jesucristo nos está guardando ese lugar que fue a preparar para nosotros. Nosotros debemos de vivir gozosos, contentos, felices, gloria, y no dejes que el diablo debilite tu fe. Escudriña las Escrituras, mantente en comunión con Dios, en lectura bíblica, da tiempo para la palabra de Dios y seamos obedientes, seamos fieles al Señor Jesucristo, hermano. Fieles a Él es lo más importante. Lo más importante, hermanos, de la obra de Dios es tu salvación. Amén. Y mi salvación. Salvación. Y gracias a Dios por ello. Vamos a orar. Padre, gracias, Padre. Gracias, muchas gracias por su amor y por su misericordia. Gracias por la salvación, gracias por ese lugar que usted fue a preparar para nosotros y el cual nos está guardando. Gracias porque usted prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque ha estado con nosotros. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada familia en esta iglesia, cada hermano, cada hermana, cada niño, cada niña. Ruego por los enfermos, por Juliancito, por el hermano Rubén García, papá, por el hermano Armando, por la hermana Gaby, por la hermana Marisela, Señor, que le siga recuperando. Ruego por esas citas, por esa corte de Amner, Señor. ¿Qué le pasa a la hermana Marta, al hermano Javier? Fortalézcalo, Señor. Ayúdenos, Padre, a continuar adelante. Señor, estamos en este mundo, nuestra fe está siendo probada, que siempre tengamos eso en mente y que nos fortalezcamos en el poder suyo, Señor. Poder suyo. Gracias por Cristo Jesús. Hermanos, que Dios os bendiga. Gracias, hermanos.